Ya está preparada, ya está preparada. A ver, tío, eso es cosa tuya, macho. Bueno. Coges, vas filmando todo, y al final enfocas al cielo y mantienes en el cielo. Para acabar aquí. Árboles, todo así, queda bonito. Espero que no parezca el sur. Y bueno, pues otro tipo de, por ejemplo, el grupo español Dover, también el último disco que ha sacado con la portada de dos platillos volantes echando antes de luz sobre la carretera, ¿no? Cosas así son muy curiosas también. Y bueno, pues tenemos Time Riders, Tiempo Perdido, serían sus canciones en las cuales hablan de eso, el tiempo perdido de los atuncicos, ¿no? Y muestra que el cantante, que es el que hace las canciones y que compone todos los temas, este es el tema desde un punto de vista muy fuerte, ¿no? Y llegando incluso a ofrecer en las carátulas de los discos o en las contraportadas las imágenes típicas de los grises, ¿no? En el número 2 de Oscuro presentamos en color esa imagen que aquí aparece, y es un parche, esto es un gris realmente fabuloso. Pues así, ¿no? Y luego tenemos también al grupo Boston, por ejemplo, que es la portada de este boletín, en el cual simplemente es una guitarra puesta al revés, pero que parece, o parece, realmente le han dado el toque de platillo volante, ¿no? Este grupo Boston yo lo vi en América, en un concierto, donde bajaba en el escenario un ovni, y ellos bajaban por la escala del ovni total. Era acojonante. Lo vi en el año 79, 80. No, son cosas muy curiosas que a mí me llaman la atención, por lo menos, ¿no? Y luego ya grupos mucho más modernos como Prime Time, esta es la portada de su primer disco, y creo que resulta interesante, es un acercamiento de rock al tema ovni, ¿no? El caso es que tampoco quiero decir que estos sean contactados, o como algunos piensan que la música venga de las estrellas, o que realmente haya infiltrados, ¿no?, dentro de los grupos de heavy. Pensamos que son, como algunos investigadores suponen, que hay políticos o hay militares que realmente o son extraterrestres o lo que sea, ¿no? Algunos pueden pensar, y de hecho he leído algunos libros que lo dicen, como este tipo de bandas que realmente acaparan la atención de muchísimos jóvenes y que arrastran a miles de seguidores, pues bueno, pueden estar llegando a manipular de un modo la conciencia, digamos, de la gente, ¿no? O que sean grupos disfrazados, ¿no?, y realmente sean extraterrestres, ¿no? Ya digo, ya que no, estoy convencido de que no, simplemente son músicos con mayúsculas, porque el que diga que esta música es ruido, simplemente puedo comentar que se ha escuchado grupos como Rhapsody, grupos como Stratovarius, etcétera, ¿no?, que ofrecen una calidad musical tremenda, y que no solamente encontramos temas satánicos, encontramos en grupos que he mencionado problemas de la persona, ¿no? Por ejemplo, cuando el Timo Tolkki, que es el guitarrista y compositor de Stratovarius, tuvo problemas con la mujer a punto de separarse, vemos como su anterior disco, el Destiny, es muy mediocre, y cuando ya todo eso ha funcionado y ya empieza a componer de nuevo, el último disco es fabuloso. Es un cambio constante que demuestra que cuando una persona está de una forma, pues compone de una manera o de otra, ¿no? Y es una persona que le preocupa mucho el ambiente de la naturaleza, le preocupa mucho las guerras, le preocupa mucho, pues digamos, lo que la gente está haciendo con la naturaleza, ¿no? Estas guerras, la peste, la epidemia, todos estos jaleos, y sus canciones, muchas de ellas hablan de estos temas, ¿no? Intentando concienciar a la gente de que o cambiamos o nos vamos para otro barrio, con las nucleares, etcétera, ¿no? Y bueno, son cosas así. Solamente quería hacer este apunte. Me hubiera gustado que estuvieran Magdalena y Salvador, que son quizás los que más fuerza dan contra el rock duro, ¿no? Porque, bueno, pues dicen cosas que en principio son correctas, otras que en piso que no lo son, y realmente me parecía un tema simplemente curioso para romper el hielo. Bueno, Ramón Barrio. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Sentados donde podáis estar libres los dos sitios, ¿no? Sí. ¿Puedes mover la cortina con este luz? Sí. La luz es...
No. Pero es una persona que no toma ropa y siempre me paga. Por cierto, el tío de la guitarra de la segunda página soy yo cuando era joven. Bueno, eso es irrelevante. Tiene razón hablando eso de la música. Yo estuve un tiempo investigando también la música y el efecto que producía en la mente pues cualquier tipo de música. Entonces, estoy investigando la música psicodélica. No sé si tú conoces un grupo americano que se llama Anti-Blue, que entonces produce, es una música pues no es rock, es psicodélica. Y él produce un estado alterado de conciencia que entonces es como una hipnosis. Probaron con una serie de gente, la verdad es que podía haber traído yo el disco para hacer el experimento porque es fiesta. Entonces yo pedí el disco y parece ser que en un auditorio pero súper enorme de gente, no era un estadio pero casi se acercaba, dejó Blondis a todo el mundo. O sea, produciendo un estado alterado, entonces pues, y además tú pones esa música y te pegas unos colocones, oye, pero impresionante con la música, ¿eh? ¿Cuál era el grupo? ¿El nombre? Es el Anti-Group. Y el disco se llama, ¿cómo se llama? Lleva gratis, ¿no? Habría que apuntarlo. Sí, no, es fenomenal, ¿eh? De verdad, o sea, tú te lo pones y estás metido en la música porque es una música que hay que oírla con un... Te lo podemos mandar por internet. Sí, te lo podemos mandar. Entonces, si tú tienes algo bueno, tiene 6 pistas. Entonces te hace primero te hace esto, ¿no? Y luego la música, una música muy pausada y de repente movimientos muy fuertes. O sea, de verdad, que hace un viaje de todo lo que quieras. Es increíble. Yo no me lo creía hasta que eso, con cascos, oyéndolo con cascos, es impresionante. Bueno, el rótulo también provoca. También. A veces reconozco que puede ser perjudicial, pero depende de la persona que lo escuche y cómo lo escuches, ¿no? Había una persona que se intentó suicidar con una escopeta de 2 cañones apuntados en la cara, no falleció, tiene toda la cara corrida de un lado y acusa a Ozzy Osbourne y a Black Sabbath de inducir al suicidio por sus canciones. Eran canciones muy fuertes, pero joder, investigamos el tema y comprendes que ese chico estaba en paro, que tenía problemas con la droga, los padres no hablaban y la mujer había dejado y se movía. Entonces, bueno, la música u otros factores, ¿no? Luego hay cosas muy curiosas, un grupo italiano que hemos encontrado hace poco, canta una chica guapa y canta también muy bien, y el caso que está muy curioso porque una canción, la última, dura 1 minuto y pico, es una balada preciosa, y después durante 10 minutos hay un silencio total, hasta que después de esos 10 minutos salen unas notas al revés, y sale una especie de invocación también al revés. Hasta que se quedó dormido con el compa, pues. Sí, hasta que se olvidó qué pasa aquí. Y luego charlamos con el guitarrista italiano, y nos dijo que simplemente era una broma que habían hecho pues a gente que puede ser una broma o no, pero es curioso porque yo no me lo creo porque el Anti-Group hace eso. Es una cosa muy curiosa de que, vamos, están allí y son canciones hechas al revés y también unas frases al revés, ¿no? Que no es inglés, tampoco es latino, hemos incluido encontrar el idioma. ¿Pero no sabe qué idioma es? No, hace un par de meses que hemos... La sensación que tienes al escucharla parece que está al lado del revés. No, él dijo que estaba al revés. Es más, nos decían que la parte de un tema que ya está en el disco al revés, pero es que tampoco nos encontramos que no se parece en nada, que no es lo mismo. Y está en investigación, pero vamos, que son cosas muy curiosas. Impresionante. Luego el grupo Kiss, que todos conocéis con las caras pintadas también, pues ahora en internet, sí, ahora en internet han hecho unas historietas también, de las cuales ellos son abducidos, llevados a un planeta donde no hay música y por supuesto ofrecen la música. Pero algunos piensan también, bueno, que la música es un proyecto militar que viene de los atletas para cosas muy fuertes y bueno, habrá No, puede ser eso para inducir a las masas a hacer cualquier cosa que ellos quieran, porque ya te digo, si producen estados alterados de conciencia, pueden producir y además es un montón de masas que mueven y jóvenes que... Precisamente, no sé, o sea, yo pienso que si hubiera una manera de manipular y demás sería más con música de la, digamos, nueva era, de comillas, esta música dulcecita que te deja así, que te desconecta. Pero es lo que escucha más la juventud, la nueva era. Exactamente. No, lo que está claro... Y cuando lo estaban haciendo lo que estaba de moda era aquello. Sí, pero el rock no es una música que te ponga mentalmente ¿Que no? en órbita. Pues y luego tienes que preguntarte si... ¿Cómo estás? Porque ya, yo soy heavy, Pues vamos, a ver, que me
me encanta, no puedo pasar un solo día sin escuchar una canción, porque necesito para escribir. Todo lo que escribo lo hago con música. Te inspira. Me inspira, vamos. Es música de en el tren estoy todo el rato cantando. Mal. No canto bien, pero lo intento. Le pongo todo mi corazón, toda mi garra, en la ducha, en todos lados, siempre. Lo necesito. A mí me viene bien. Sé que a otros cuando van en el coche pisan el acelerador. Cuando escuchan música de pisan el acelerador. Porque dicen que no pueden evitar. A otros les causa problemas. Estamos también investigando con ella, en la cual ponemos una canción que ella no conoce, yo tampoco sé el contenido de la letra, y qué es lo que sientes. Y me describe cosas y muchas veces coincide con el tema que va la canción. ¿Entiendes? Si a lo mejor habla de caballos habitantes, como puede hablar de brujería, como puede hablar de ecología, o lo que sea. Música que no es un cuerpo. Diamond, por ejemplo, Yivas. Más cuerpo increíble. Lo que dice, claro que la música provoca sensaciones y hasta un mismo No, es que yo escucho cualquier música. No, es que me empieza a cambiar el cuerpo y bueno, a 4 años, pero es que... Hace 2 semanas salió en el A país, lo mejor son experimentos de en estos un pueblo de que Estados provocan Unidos, eso, algo en la... Yo era con el de 6 años me acostumbré a Damos uno a otro. hace 2 semanas salió en el país una noticia muy escueta que en un pueblo de Estados Unidos, donde existían alumnos de tractos muy bajos, y donde por ejemplo un grupo como los Backstreet Boys, un grupo pico totalmente aborrecido, se metió en el colegio, se tomó el colegio y estaban en huelga. Y la policía les puso durante todo un día y medio música de los Backstreet Boys a los chicos para que reaccionaran y salieran. ¿Y los apaciguaron? Bueno, se rompió por lo menos el asunto social que estaban formando, se rompió gracias a un mensaje de un grupo que solamente le gusta a los adolescentes, Hace tan poco yo he echado el bebé poniendo de música de otro a todo Google durante muchas horas a ver si salía o no salía. Y luego de ahí conocemos a un compositor, no puedo decir el nombre, en español, muy famoso, que cuando está inspirado y compone canciones, ve cosas. Desde supuestos fallecidos hasta cosas que ya no son tan explícitas, ¿no? Que si fueran un poco más alienígenas, ¿no? Digamos, con curiosidad, ¿no? Que tampoco pasa nada. Luego tenemos gente que bueno, que ha ido pues en sus giras y ha visto cosas muy raras, escuchando algunos pequeños satánicos, ciertos grupos de heavy, bueno, pues algunos guitarristas en concreto necesitan ir a una iglesia antes de hacer un concierto pues para rezar, para sentirse bien. O sea, en este mundillo hay todo, hay buenos, hay malos, hay satanistas, hay satanistas, y la mayoría no lo son. La mayoría solamente están en un grupo para las velas o por disfrutar. Bueno, pero el margen de satanismo vende, pues muchas veces Por las supuesto. Y hay muchos miembros de músicos que sí pertenecen a las sectas satánicas, así lo dicen, y que hacen cosas muy raras. Y luego también tenemos una grabación, o teníamos una grabación de una profanación de tumbas, en la cual se observa como unos heavies borrachos y tal, pues empiezan a hacer lo típico, ¿no? Cruces y rebateadores, pero había 2 personas que no tenían pelo largo, estaban vestidos como diferente, que no estaban borrachos, que hacían cosas muy raras con las manos y recitaban cosas muy extrañas, y uno de ellos es un concejal y otro es un guardajura. Aprovechándose quizá de los amigos y que mientras se montaba el espectáculo, pues se están haciendo cosas para hacer otro tipo de daños, ¿no? No, y a lo mejor son más perjudiciales esta gente que va bien vestida y con el pelo corto. Yo no sabía lo que estaban haciendo los ayamanos. Pero bueno, simplemente quería romper un poco de hielo y hablar Es muy interesante este tema de la música y todo este tipo de cosas. Sí, pero relacionada con los ovnis, o sea, yo no sé, o sea, esto de los postes, de las portadas de discos y más, pues parece más una imagen publicitaria. Sí, o comercial. Porque es lo que vende ahora el asunto, que haya una relación entre el fenómeno ovni y la música. Y aquí intento desmitificar un poco el tema de no es algo que quiera convencer a nadie, oye, cada uno puede tener pero bueno, pero tú estás más metido en eso y a lo mejor pues puede haber una relación que no, simplemente había desechado porque dices, bueno, pues esto es una cosa que ponen pues porque venden. Igual que gran parte del satanismo pues se ponía porque es antisistema, sí, y entonces pues dices, bueno, entonces eso va con el espíritu contestatario contra el sistema que tiene la juventud de Oye o muchos de los aficionados, ¿no? Simplemente a mí el sistema me está machacando, pues esta música machaca el sistema y entonces pues es mi música, ¿no? Ha notado un incremento en, por ejemplo, los centros de grupos de los 70 ya
en portadas, ovni, etc. He notado un incremento con esto el tirón de Expediente X, que está de moda, el tema UFO, el tema ovni. He notado un incremento en grupos que tienen problemas para encontrar. Por ejemplo, Dover y todos estos grupos. Yo estoy seguro que, supongo yo, vamos, mi idea de que lo que están aprovechando es ese tirón. La gente joven ahora, el gris, la imagen del gris es más común que el Pato Donald. Sí. Habrá de todo. Habrá quien a lo mejor lo sienta y aprovecha el tirón para poder también. Hay grupos que ponen la portada de un ovni y luego en las canciones no hablan nada del tema. Luego hay otros que te ponen otras portadas y sí que te hablan temas, por ejemplo, el Rainy Way, que te ponen en un disco la imagen de un gris y luego en otro te hablan de Tiempo Perdido y luego te hablan de temas muy traducidos, o luego tenemos a Will Basti, el último disco que ha sacado. Hay una canción que se llama Hangar 18, Área 51, que habla de ganado, de mutilaciones y tal, y una de las fotos que aparece junto a la canción es la que hemos reproducido aquí, que todos conocemos. Y bueno, pues simplemente como curiosidad, a dónde quizá le pueda preocupar el tema, y una de sus canciones te habla del tema ovni, punto, sin más, como puede hablar de amor, o puede hablar de drogas, o puede hablar de cualquier otra cosa. Pero es que hay gente que dice que bueno, que hay un cierto tipo de relación muy curiosa y yo no la he encontrado. Sí que hay gente que tiene experiencias como una adopción puede ser un niño, o el panadero, o un músico también, ¿no? Y luego hay pocos otros experiencias también, si quieres. Conseguir identificar discos en los que los keys y grupos, Black Sabbath, siempre se les acusa de tener mensajes subliminales. ¿Lo has conseguido alguna vez poniéndolo hacia atrás? ¿Has conseguido identificar alguna parte? Porque yo es algo que siempre he oído, pero realmente nunca he oído. O sea, todos los grupos, ha habido muchos grupos acusados. ACDC, Iron Maiden, ninguno ha sido condenado. Ninguno. Todas las pruebas que se han hecho no han sido muy contundentes. Siempre se ha contado experto. Pero es que ya no al revés, ya no, es que hay grupos ya que te ponen una canción y ya está al revés. Y te dicen, o te ponen 9 temas y una estrella. Metes el CD y te ponen 10 temas. Bueno, ¿qué pasa aquí, no? Y al final sí hay un oculto ahí que, bueno, cosas muy raras. Y sí que hay mala leche, pero no, en muy pocos grupos. Pero bueno, simplemente como curiosidad. Luego hay grupos como Sepultura, que es curioso. El guitarrista dice que ha tenido experiencia cercana a la muerte y luego todos han sido abducidos. O Megadeth también, esa es una de las portadas más curiosas, en las cuales habla también de una canción Hangar 18, habla de Roswell, se ve el vídeo como ellos son abducidos, como una serie de extraterrestres, que ninguno es como los Apaches o los seres, pues ninguno es así, ¿no? Pero son también los cadáveres, y la portada aparece un cadáver de un alienígena criogenicado, y bueno, pues está Gorbachev, está Reagan y hay otros militares y otros políticos también en la portada, ¿no? Pues controlando un poco el tema. Posiblemente es un tema que se pone de moda y lo usan, venden y punto. Ningún tipo de intención, pienso yo. O sea, yo también suelo defender, pero cuando encuentro algo que no es defendible y es perjudicial, lo digo claramente, que tampoco me preocupa. Así que es lo que yo tenía que decir y ya está. Luego, cuando veis esto, dejáis los 1000 que vale y no tengo problema. José Manuel, ¿tú recuerdas la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg? Ahí se tocó el tema de las luces y de las notas musicales como una posibilidad de comunicación. Pues de hecho, los de 10, el grupo, es que es universal. Es que es como onda. Creo que más que las matemáticas, o sea, pueden tener varios pueden tener más para la música que las matemáticas. Bueno, la música de las escuelas es muy lógico poner una canción, pero la música más o menos. Claro. Cuando se estudia el universo, el murmullo ese que se oye de la radiación de fondo, ¿tú me oyes bien? está ahí. Y es un lenguaje universal, es una manera de comunicarse también, a través de notas musicales. La música es matemática, tiene unas reglas
que no puede violar. Entonces, puede ser una manera de que pueden utilizar para juntarse. Una opción más, una alternativa. Me lo pasa a mí y ya le digo que bueno, que entonces nos haga Lo que os contaba esto de Diez, ya que se llama Carlos Sabat, escribió un libro que se llama El universo computacional, que bueno, tenía una teoría de variación en frecuencias, incluso para encontrar y demás. entonces con la En presentación esa teoría escribió la música, una serie de sonidos que ellos usaron en experiencias de contacto buscado, o sea, se iban por ahí al monte a un sitio y ponían esa música, todos grababan con una serie de máquinas de fotos que van disparando una foto cada cierto tiempo en una zona y sacaron una foto. Es de Manzanito, de Ecología de era lo que sale en la foto es una banda luminosa, digamos, a muy baja altura, que luego se analizó por ordenador y era una cosa como de este tamaño, girando súper deprisa, estaba en el centro de las cámaras y azul está la foto, que es preciosa, que además queda fuera de duda de que es una foto buena y ya que la luz existía, porque hay en el suelo unos pequeños reflejos que daban, y entonces pues, al día siguiente fueron, y eso eran unos cascos, unos trozos de botella de cerveza, entonces ahí se reflejaba. Entonces eso existía, esa luz existía porque si no, no se refleja en y nadie la vio. pedazos de cristal. Y salió la foto y además impresionante, o sea, una cosa que hay que ver la foto para... Y fue por ese código, pasaba música, que hay unos sonidos muy especiales y con eso parece ser que tiene mucha relación la música con este tipo de cosas. Además, cuando en los años 70 la NASA envió a los confines del cosmos la sonda Voyager, uno de los objetos que llevaba era música. Aparte de esa placa donde se escribía el cuerpo del hombre, la situación del planeta Tierra. Se puede poner como disco. Sí, había música. O sea, es una cosa cultural que identifica al planeta y es una vía de investigación, una posibilidad más. Pero no creo que pusieran algo, más bien pusieron algo de Beethoven, algo de... Hombre, es que creo que eso depende del criterio de la persona que tenga la responsabilidad de seleccionar eso. Pero la música está ahí. Es un lenguaje. Y si profundizas en temas de chamanismo, en temas de música rituales, pues realmente Es que no cabe la menor duda de que la música es una reacción emocional. Entonces, claro, la cosa emocional, llámalo X. Una canción que esté escrita en inglés, el francés, lo que sea, tú no entiendes la letra, pero te emociona la música. Y además, tú pones una música, o por lo menos yo, dependiendo del estado de ánimo. Estoy de caída, la pongo marcha. Y algunos compositores yo... Estoy demasiado así, me pongo música. O sea, que puede, vamos... Sí. Ya ves, La grande catedral, por ejemplo, la catedral de Quero Gaudí, tiene todo un interpreta. Un lenguaje en animales, los cuales significan notas musicales. O sea, es un lenguaje hermético. No solo eso, sino que las catedrales y tal tienen una resonancia especial para la música. Por ejemplo, yo tuve la suerte de poder escuchar la toqueta de Bach en Notre Dame. De un organista y una experiencia casi perfectamente. Estamos en antena ya. ¿Por qué se hicieron las catedrales? Exactamente. Pero o sea, es una experiencia única. Yo tuve la suerte de resulta que finalmente de mañana estuve siguiendo un organista y la toqueta de Cuba de Bach resonando por todo Notre Dame. Es algo místico casi. Y algunos compositores, por ejemplo Mozart, y yo rompería una lanza a favor de que tienen que ser extraterrestres, porque es que ese talento no es humano, sinceramente. Es un potencial que te quedas impresionado. O sea, no, el rock es una una persona que entienda el rock pues le puede parecer lo mismo. Al que le gusta la música clásica, como estamos en el vídeo de ella, pues dice, y al que le guste el rock, al que le guste otro tipo de música, pues es lo mismo, porque hay genios en todos lados. Lo que pasa es que claro, no todo el mundo le gusta. Ya entiendo. No, pero música no hay que entender.
pienso yo. Hay que entiende, está racionalizando. Nosotros tenemos un amigo que es compositor de música y es horrible oír algo con él porque empieza re, mi, la, sol. Sí, claro. Y te hace polvo la música más divina. Pero yo no digo que de música no sé nada, no sé ni la letra. Yo digo entender, sino entender lo que están haciendo, darle valor a lo que... Porque yo, por ejemplo, me he postulado a hacer, pero no me gusta. Incluso te digo que es una cosa No, pero mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música clásica, la música esa que digamos pero bien, hay mucha música que es patatera, esta que te ponen para la vida, y me gusta el género, no todo. Claro, hay gente que no lo entiende, dice, pero bueno, a ti te gusta esta música, ¿y cómo te gusta esta? Digo, pues me gusta toda, porque cada música dice algo. Y yo, hay momentos en que necesito música dura. Si estoy, sobre todo por la mañana, que yo por la noche, exactamente, yo me pongo, pues no sé, por la mañana en la casa y tal, y a poner, pero todo, que aquello... heavy, pero ópera, es preciosa, y hay baladas felices que me mueren. Las mejores baladas, Las mejores baladas que hay son fíjate, yo tengo el caso de una mujer, yo quiero que mi mujer se quede en la calle, se duerma, no lo pueden hacer así, pero lo más poderoso. Pues también. Se duerme. Y se queda, yo voy conduciendo y como usted quería empezar un poquito a postear, digo, le pones una cinta de heavy y es matemático, es escuchar la música heavy, me está cayendo. Sí, es que me genial, tú te acuerdas que tú me decías, me gusta aquí, te puse aquel disco y aquí era buenísimo. O sea que... Mira, la es más, yo por la música de heavy puedo ser más agresivo, es más agresivo que a la hora de conducir, a la hora de cualquier cosa, estás en un bar. Yo realmente soy más agresivo que... Es que dentro del heavy hay muchas facetas. No agresivo de coger una botella o que sale en la cabeza, sino de que estás más, claro, estás más... Hay música súper dura, sobre todo la metálica y tal, eso ya es demasiado. O sea, para mí es demasiado porque es demasiado agudo y entonces pues me trastorna un poco, pero quitando la metálica, hay música... Todas las baladas Es curioso que la misma música también produce dependencia de las personas. Tienes que tu mujer la duerme y te pone más agresivo. Y hay gente que el remolino no relaja y hay gente que el remolino no lo soporta. Sí, bueno, pero... Sí. Exacto, ahí... Por eso te digo que cada cosa, y la música, por ejemplo, la música de los monjes tibetanos, pero eso voy yo, hay un sistema de 0,001 que es ese que claro que está coordinado, es decir, yo para este tipo de documentos, este tipo de vehículo, es la música y no va a haber entonces se mete a pero la finalidad de todo eso es todo eso implica que yo compro. Bueno, y eso, a mí lo de hecho doy un dinero que se vierte en la sociedad de autores y tal. No, un momento muy estético que está de rendimiento, porque no. Sí, porque se puede tema lo que quieras, siempre lo publicas, millones que publican, puedes escribir tomos. como principio para mantenerte la computación de la que hablas. No, es que tienes algo que te llama idea. Si yo tengo esta idea, ¿no? Mira, yo quiero música, no entiendo bastante. Luego la coges y dices, si yo vendo este producto, que ese producto se acaba que sea mentira, que haya escogido, que es una fantasía, es una parte grande. Entonces, ¿qué va? Empieza a mandar una idea
que, vamos, a mi punto de vista personal, que llega a perder lo que es la realidad, la esencia de lo que hay de principio. O sea, tú tienes una noticia que es una instante de discutir un pequeñito, algo que se ha visto, que tú lo agarras de la manera para poder venderlo con una revista o que es un y lo que haces, puedes hacer lo que la gente que se ha montado acción aquí, o lo diga yo, oye, que tenemos más motivos para seguir, o la gente que es escéptica y solo por el fin de lo que puede sacar una espera, claro, los oídos, claro, cuando siempre una noticia puedes sacar dos partes, o bien, que no se manda que la gente diga, oye, yo regalo una cosa ahí, que lo veas y digas, pero ¿a dónde vamos a llegar? Yo sinceramente veo muchas cosas que han vendido en la revista y me da muchas veces pena. Es decir, ¿cómo, con qué cara de pues que me tienes si me tienes algo? Os hago una pregunta. ¿Creéis realmente que dando charlatán en el sentido de... A mí me gusta muchas veces como un testimonio de alguien que en principio es una persona que en principio normal y corriente. Habla de trabajo, su familia, que no tiene por qué mentir, ni cuenta que le ha pasado. Realmente dentro de esos testimonios hay tanto misterio. Es que eso no le cuesta. Esa gente no es gente que realmente cree que ha visto algo que en realidad no es pero ¿a mí te crees que haya tanto mentiroso? Cuando hemos intentado, estamos haciendo, luego hablaremos de una red abierta OMI que tenemos por la radio, pues de las 50 o 60 estaciones locales, pues hay 3 que son acciones a favor. Luego hablas con la gente y dices, pues mira, lo que más es esto, es para que haya gente como estaba por radio, cosa, y entonces la gente a contarse, oye, pues mi padre me contó que se va a casar y tal, pues por ahí todo lo que conseguir. Y de la gente que, vamos, te puede tachar de mentiroso y de lunático, pero si al final me está dando la razón, si unos niños y te voy a explicar, unos niños no es una nave cargada de marcha, es cualquier cosa aguante y yo lo ven, te das cuenta y tú que estás en realidad que está en el tipo, dices, si me está dando la razón, si me está chutando 20 tuyas, ¿qué has visto? Me digo, no, no he visto. ¿Cómo que no has visto uno de ellos? ¿Y tú qué has visto? Yo vi, pues no sé, era como una forma donde el cielo, si volaba, sí, o sea, un objeto que volaba, ¿qué era? No lo sé, el río Narcea, si no aquí digo que es un objeto y el recorrido toda la costa. De todas maneras, el público el público en general nunca se alarma para algo cotidiano. No te vayas a quedarse en las luces o los estrellas de un avión que al día siguiente los vuelves a ver, joven, a estar durante 5 o 6 meses en el atardecer para luego pasar al amanecer y eso es impresionante, pues a nadie le llama la atención, menos. O sea, cuando de golpe y porrazo alguien se alarma es por algo, más cuando hay un motivo de una cercanía excesiva o tal. Entonces, para mí lo único importante, verdaderamente bonito es sentarse, como estamos hablando, que tú seas el testigo y yo te esté escuchando. Que tú a lo mejor tengas 73 años y me estés contando lo que te pasó en 1939, por ejemplo. Es que no sabes, y que van a estar tabla y decir que a veces no lo saben ni su mujer, ¿qué? A veces no lo saben ni su mujer. Eso, y bueno, es que explicación, o sea, eso sí, ese testimonio que él me está dando, él no lo sabe. Yo tengo otro exactamente igual, de 1983. Entonces, ¿cómo se explica eso? Mira, la persona más escéptica, de lo más escéptica que vamos, yo no sé, es la sombra mía, o sea, ya es ver algo, tocar algo. Y tal, bueno, pues hasta el sábado 18 que te por teléfono, yo no he visto que haya más blanca a una persona que ese sábado. Luego soy una cinta que se oye fatal, que es que no tiene nada, que es que ni se preparó ni nada, o sea, que es que surgió, estábamos 3 años haciendo unas pruebas y bueno, pues yo he ido con ella, hemos hablado con gente que estaba con esta. Y dice, dejar que hable, y luego, si tú has venido a escuchar, que no hay nada a juzgar, pero es que no te das cuenta que está diciendo unas barbaridades. Para ti son barbaridades, para este hombre no lo sabe, son barbaridades. Pues hasta el punto de los escépticos, yo estoy seguro que, primero, para negar que tienes que creer que hay algo. O sea, yo, ¿para qué te va a negar nada que no existe? No sé si me entendéis lo que quiero decir. Yo soy un escéptico y digo, no, yo es que te lo niego todo. O sea, es que no me podéis negar. Oye, pues que no hay nada. Pero bueno, el momento que tú niegas una cosa, pues ya listo, ya no hay nada que investigar. Obvio, que para negar hay que demostrar que no existe. Pues como digo yo, insisto a alguno que, bueno, no está y como no está, pues no veamos. Pero siempre tenemos la misma lucha. O sea, tú has escrito muchos artículos, en Más Allá, en Enigmas, en tal, en cual, en esto, en lo otro, diciendo que se trata de prototipos norteamericanos. Bueno, pues ya está dada la opinión. ¿Por qué un segundo artículo? ¿Cuánto te pago por él? Y él se me cabrea. ¿Por qué un tercer artículo? Tal. Entonces así que ya en la última reunión dijo, bueno,
No hay novedades por Galicia, porque de momento no ha habido naves norteamericanas. ¿Para qué vas a decir ya nada si yo ya lo que voy recopilando no se lo suelto ni a Dios? Es que no se lo suelto ni a Dios. ¿Por qué no? Porque hay casos que son muy buenos. Y yo no los voy a publicar si alguien nos pilla menudo chollo. Pues no hay chollo. No hay chollo. Yo disfruto del plan de la música y es decir, si yo te puedo decir a Durán, pues te lo puedo decir a ti, pues se lo comento a este señor, pero coger y decir, ala, allá va, para que a los 10 minutos aparezca un tío por el pueblo, me vuelva loco al testigo, otra vez, más fotos, como pasó con el caso de Vitirí. Pues no me da la gana. Es decir, para volverlo con testigo y tú convertir en un negocio lo que yo estoy haciendo como una investigación muy solapada, que yo al testigo me lo vuelvo a trajinar en el buen sentido, unos pocos días después, un año después, 3 años después, como en el caso del aterrizaje de Friola en Lugo. Vuelvo otra vez y tal, y no sé qué, hablo con su hermano, qué, cómo va la cosa, no sé qué, así, de vez en cuando te dejas caer, para que vean que no ibas solo a una cosa concreta y pum, escapaste, adiós. No, hay que seguir con él. Perdona, yo hablar de boletines, de investigaciones de revistas, y quizás lo que estoy comentando tiene que ver. Una pasada. Y luego mañana a la tarde habrá una mesa redonda de hacia dónde vamos, ¿no? O sea, qué estamos haciendo. Que también lo que estáis hablando creo que es interesante para debatir en ese momento. La mesa, pero hemos tratado de la publicidad de los compas, que es normal, que volverá a pasar, pero que hay luego dos apartados que creo que ahí van a venir, podemos hablar todos y discutiremos y lo que queráis, ¿no? Que estás ahí disparado. Mira, aunque no está Salvador, yo creo que sí puedo hablar por él en este tema. Por lo menos antes de tú, que posiblemente en parte estoy de acuerdo. Yo creo que está en casi todo lo que exponías de la música. Prácticamente he visto todo. Pero no en el sentido de decir solo que, bueno, que pudiera ver que se utiliza la música. Evidentemente hay un negocio detrás de todo eso, que no lo niega nunca nadie. Todo es cuestión de incremento en cuenta bancaria, menos. Y llevarse una serie de tanto por ciento, los derechos y tal y cual. Eso todos los grupos. No hay excepciones porque, bueno, cuando tenéis a lo mejor 40 y tantos años como tengo yo, entonces lo veis de otra manera. O sea, aquí todo Dios va a lo mismo, sino porque ahora me saca recopilaciones el Camilo VI, el Bertín Osborne, todo es lo mismo siempre. Ahora, yo no entiendo ni un pito de música, pero para mí esta música, y como cualquier otra, merece un respeto tremendo porque yo no soy capaz de hacer ni tan siquiera 3 notas que harían estos colosales. Como no soy capaz, para mí me merece un respeto. O sea, yo por el hecho de que un tío sepa pintar un cuadro, lo que no puedo decir es que es una mierda y que eso no es nada, o que eso no es música. En primer lugar, yo ya no la sé hacer, por tanto, si que ya sabe de música, no estoy yo. Me merece un respeto. No sé si lo hará mismo o no, porque no entiendo. A lo mejor me puede gustar o no me gusta. Pero que en cuanto a que pueda haber mensajes o pueda haber cosas, yo puedo hablar por Salvador si viniera esta tarde y tal, creo que él está completamente convencido de que todo es una manipulación, de que alguien que viene de fuera está pues muy metido en todo, que no se escapa ningún detalle, que la música es una cosa más de las músicas que se utilizan para manipular, que tal igual. Estoy seguro que opinas así. ¿Con qué objetivo? El objetivo, una dominación, pero una dominación, digamos, fina, suave. Muy sutil durante muchos años. Sí, no sé, aquí no se tiene las invasiones a base de armas, eso se terminó. Aquí son de otro tipo y de hecho vivimos invasiones económicas por todas partes ahora, ideológicas y tal, ya no se utilizan esas invasiones que se hacían antes, cogías armas, vamos a Jerusalén con los cruzados a meter mano ahí. A la gente que no le guste, por ejemplo, el Roturo no se lo va a comprar. Ya, pero yo cuando veía a la niña de 2 añitos cantar... No, pero es que por ejemplo, a mí por ejemplo, no me pone un Roturo, me puede gustar a mi edad, pero de lo que se trata es de que lo que viene detrás sí esté habituado a ese tipo de música y sí entre en esa música. Y a lo mejor lleva una finalidad buena, cuidado, que es la de concienciar, una finalidad ecológica, una finalidad de otro tipo que no la hay. Porque es que bueno, las letras son muy diferentes. Yo en los años 60 no viví siendo un chavalín nada ecológico. Se cogían los nidos de los árboles, se cortaba esto, le daba otro que hiciera falta con tal de entretener. Y nadie hablaba nunca de que hoy, cuidado, que tal, no sé qué. No. Y eso está muy impuesto hoy en día. Esos chavales que están metidos hoy en una sociedad en la que solo se habla de ecología y de tal, que me parece positivísimo, evidentemente no pueden ser como fui yo. No es que yo me dedique a destrozar árboles, pero yo vi que él daba lo mismo en aquella época. O sea, que eso ni se planteaba. No se planteaba. Pero hay que talar aquí un pinar entero porque había que hacer un puñetero campo de fútbol, pues se talaba el pinar entero. No había problema. Hoy a lo mejor había más problemas para hacer ese pinar, ojalá no lo talase nunca. ¿Entiendes? De un pinar que luego a lo mejor ya ni se reponía, porque si se hacía un campo, pues el campo es la casa de Dios, eso no se toca ya. Y listo. Pero quiero decir que sí pueden llevar mensajes, y muchas veces mensajes positivos, ¿por qué? ¿O es que solo va a llevar un mensaje positivo una canción de Cariza? Claro, por cojonudo el tema, ¿no? Sí, sí. Ahora, tienes razón,
de que puede haber y puede no haber. Es decir, pero partiendo de una base, es un error, como otro cualquiera. Ahora, que haya gente que dentro de ese negocio tenga una buena voluntad, tenga un interés de que algo se transmita, tenga tal, bien, que habrá otros que lo que quieren que se transmita ya no digamos cosas negativas, tal, gilipolleces, en otra palabra. Pues sí, pero también hay gente que quiere que se transmita cosas. Hombre, los que hablan de Euskadi lo que intentan muchos es contra la policía, acercarte un poco a ciertos partidos políticos que todos conocemos. Pero claro, todo lo que se vive en el momento. Claro, eso es verdad. Sí, cuando habláis de quieren, ¿vosotros creéis que son conscientes las personas que hacen este tipo de música? ¿Son conscientes de lo que hacen? Yo estoy seguro. A lo mejor lo sienten y lo explican. Hay mucha gente, mucho músico pues que siente esto. Entonces, pues, igual que las canciones de protesta que hubo hace años. No cae una letra. Entonces, yo, vamos, me imagino que tú que escribir una canción se basará en una idea, pero vamos, como te voy a decir. Lo que para un momento puede ser por eso, por dinero, porque es lo que está de moda, pues es lo que ven. Histórico, si está mal por la sociedad. Yo creo que si son escribes una canción, mandas un mensaje. También puede ser eso, que no gusta el mundo donde si algo es minoritario y funciona así entre poca gente, funciona mejor. Se vende poco, pero transmite un mensaje más. En el momento en que un grupo de rock vende muchísimo, pues yo sé dónde entrenaba la batería de Barón Rock, pues no de estos, coño, en un pueblo allí de Zamora, que era para partirse de risa, que tenía unas castañas puestas a secar allí en una... Bueno, pero te digo por cosa. Y estaba en una tía que bueno, cuando una cosa se sale de madre, en cuanto a pasta, empieza a venderse mucho, hay alguien siempre detrás que vigila un poco también esos mensajes que se mandan ya. O sea, cuidado, porque esto nos puede perjudicar, lo ven ellos mismos. El disco siguiente, en el que se quiso ser más atrevido, ha bajado el volumen de venta, o se le ha frenado por los sitios, se le cierran puertas. Y ellos ya no quieren que se atreva, quieren que se abra, más venta, mejor. Ahí ya no hay un mensaje tan puro, ya está más conectado. Yo lo veo así. Se condiciona mucho lo que se quiera transmitir dependiendo de lo que hayas estado, porque si te vas haciendo muy grande, es que puedes cerrar puertas y vuelves a ser más pequeño. Ahora, los tíos que empiezan eso, son más libres que nadie. Yo lo entiendo así, ¿no? Si queréis dejamos el tema de que nos deleite Raúl con José Luis. Bueno, la verdad que la idea inicial era traer la película original de lo que mostró las primeras declaraciones de Cabo Valdés luego de 23 años de silencio. Lamentablemente no hemos podido conseguir un vídeo que tenga el sistema americano. Esta película se dio por primera vez en Barcelona el 2 de marzo y la verdad que es muy interesante verla, pero bueno, vamos a tratar de intentar de transmitirle esto. Para los que no conocen o no me conocen, la mayor parte de mi investigación en el tema OVNI yo la he hecho casi al otro lado del charco, porque me inicié muy joven, a los 16 años en este tema, y lógico, me tocó vivir la experiencia de Cabo Valdés cuando cada país tiene su representación en cuanto al tema OVNI. Estados Unidos el caso Roswell, Brasil el de Villas-Boas, Argentina el de Dionisio Yanca, bueno, y Chile se conocía en el mundo de la ufología por el caso del Cabo Valdés. Para los que no conocen el caso del Cabo Valdés, creo que todos los conocemos, de todas maneras, hacer un pequeño resumen de que eran una patrulla militar que estaba en Pampa de Yuscuma, en pleno desierto, cerca de la frontera con Bolivia, lugar de por sí muy conflictivo, porque ahí hay contrabando y problemas limítrofes sobre todo, y en esa época más aún, el 25 de abril del año 77. Chile siempre ha tenido problemas limítrofes con Perú y Bolivia, debido a la Guerra del Pacífico que se hizo en el año 1879, donde Chile se adherió a su territorio más de 700 kilómetros. Chile llegaba hasta Antofagasta y Chile cogió 700 kilómetros y dejó a Bolivia sin el mar. Y entonces desde ahí, la verdad que los vecinos, hay problemas con los vecinos. Y ese lugar es muy vigilado. Y en ese sector, en Pampa de Yuscuma, en un lugar que se llama Putre, en la noche, en la madrugada, está esta patrulla y que sufrió este avistamiento tan fuerte y que todos lo conocen porque aparece del Cabo Valdés, se enfrenta a esta luz
y le dice: identifíquese el nombre de Dios. Hay que decir aquí que el famoso Cabo Valdés es muy religioso, y aparece a los 15 minutos después, porque desaparece este cabo en la luz ante los ojos de sus 7 conscriptos, y aparece de una forma muy peculiar. Trae una barba de 5 días y diciendo cosas inconexas, y aquí se lanza el tema cuando la patrulla desesperada en la madrugada baja Putre, al pueblo más cercano, 50 kilómetros, se lo comunica a un profesor de la zona, Pedro Araneda, y Pedro Araneda, que tenía contacto con el con el diario de Arica, esta noticia se expande mundialmente y todo el mundo ya conoce el asunto del Cabo Valdés. Hay que situarse en la época que se vivía en Chile, en el año 77, un país sometido a un régimen militar férreo, muy férreo, una patrulla que el ejército en primera instancia, la primera semana reconoce el hecho como un hecho misterioso que no tiene explicación, y automáticamente luego de esto, y dada la popularidad que adquirió el caso en todo el mundo y los periodistas que empezaron a llegar, inmediatamente ponen al Cabo Valdés en un silencio que les dura 23 años. Y no solamente al Cabo Valdés, sino que a toda su patrulla. Y desde esa época, el Cabo Valdés y sus conscriptos y sus subordinados no habían hablado. Son numerosas las personas que han ido a Chile a tratar de hablar con el Cabo Valdés, entre ellos yo. También Benita ha estado siguiéndolo y no hemos podido hablar. Hasta, por estas cosas de la vida, yo el año pasado estaba unos meses en Chile, no iba por este asunto, lógicamente. Este asunto del Cabo Valdés ya había quedado como un caso clásico en todos los libros de OVNI. No hay ufólogo que no lo ponga en el libro de OVNI en el caso de Chile. Y me encuentro justo que esa semana el Cabo Valdés sale en la televisión, hablando luego de 23 años, en un programa que se llama De Pe a Pa, que es una especie de reality show, como los que hacen aquí, con ufólogo incorporado, que aquí también lo hacen. Y lo entrevista un periodista que se llama Pedro Carcuro, que para ponerlos más o menos al tanto quién es Pedro Carcuro, es como si al Cabo Valdés lo hubiera entrevistado aquí en España José María García, un periodista deportivo. O sea que el tema del hombre no tenía nada que ver. O sea, tenía un guión, eso sí, tenía un guión. Todos, las personas de la ufología de Chile, claro, los que estamos muy metidos en el tema, hubiéramos hecho otro tipo de preguntas, nos hubieran interesado quizás otros temas, pero no había más cera de la que arde. Los sacaron con mucha espectacularidad, traían un mapa muy bien hecho y explicó su experiencia. La experiencia en sí es real, o sea, lo que sucedió, por conclusiones, es real. Ahí sucedió un hecho extraño. El Cabo Valdés hablaba en forma muy categórica, muy militar, pero también hay que hacer notar que este hombre también pertenece a una de las tantas iglesias evangélicas que hay en Chile, con todo respeto para la iglesia evangélica, pero en Chile hay 3.000 iglesias evangélicas. Se ha producido un fenómeno de sectas y de iglesias, llámense de todo tipo. Hay una iglesia católica, la chilena, una cosa muy extraña, después de que pasó el golpe militar. Entonces, incluso el CEFA, que es el Comité de Estudio del Fenómeno Anómalo, que depende de la Fuerza Aérea, ha tratado de infiltrarse o aglutinar a los ufólogos, porque han hecho estudios los servicios de inteligencia, donde se dice que las personas que pertenecen a las sectas en Chile, todo se ha comprobado que la mayoría ha pasado primero por investigación OVNI y por grupos OVNI. Entonces, este organismo se ha creado y ha tratado en una forma a la chilena, podríamos decir, con mucha corbata, mucha institucionalizada, mucha burocracia, llevar a los ufólogos a que le entreguen el material y que investigar con ellos, cosa que en la realidad no es efectivo. Lo puedo comprobar en mi propia carne, porque investigamos un caso que le contaba anoche yo a José Manuel,
donde el Céfano prestó la mayor atención y que no hay ufólogo que se haya enfrentado al general en retiro Ricardo Bermúdez, o sea que es solamente una pantalla de cara para las revistas del extranjero, para todo el mundo que los militares están interesados en el tema hoy, pero en realidad no existe esta colaboración. Pues en este asunto habló el cabo Valdés, como les digo, hablaron el conscripto Raúl Salinas Vázquez, que es la persona que le entregó los implementos 2 horas antes de la abducción, supuesta abducción, al cabo Valdés, para que se afectara. Por eso le llamó tanto la atención que el cabo Valdés a las 2 horas estuviera con barba de 5 días. Y habló Humberto Rojas, otro de los conscriptos también de la zona. Más o menos las tres personas concordaban en los temas básicos. Pero siempre en la investigación, y los que me conocen, por eso yo he sido siempre tan crítico con la gente que investiga por internet, o sea, el investigador de pantalla ese. Para investigar, para mí, a mi típica fórmula, por lo menos hay que saber el contexto donde se producen los hechos. ¿Cuál es el contexto en Chile? Había un contexto político, un contexto social. En Chile hay una geografía especial, una situación muy especial dentro de este asunto del cabo Valdés, y hay una manipulación dentro del tema. Más aún, cuando cualquiera persona que vio la película en ese momento se da cuenta que detrás de lo que dijo el cabo Valdés hay un proyecto de marketing donde existe una publicación de un libro en 3 meses más sobre el caso, hay conferencias y hay una serie de cosas que podríamos decir de proyección hacia el futuro del cabo Valdés, porque el cabo Valdés se da de baja en 5 días del ejército y al 5.º día aparece en la televisión. La verdad, personalmente pienso que la paga del cabo Valdés es muy corta en el ejército y está tratando de ganarse la vida de otra forma. Cosa muy honorable, cada uno se gana la vida como quiera, pero... Perdona, él sigue siendo cabo. No, pero en el ejército de Chile no, digo, si no es suboficial ahora, suboficial. Pero en el ejército de Chile, a partir de un cierto grado militar, la persona adquiere derechos vitalicios. El ejército de Chile es muy prusiano y tiene un contexto de funcionalidad muy especial. Las 3 fuerzas de armada más la de carabineros, que también es militarizada, funciona como una piña, y a diferencia del otro ejército de Sudamérica. La razón es que se tomó el país con el golpe de Estado en media hora. Es un ejército con mucha fuerza que funciona bajo unos estatus muy especiales. Entonces, cuando yo asistí, me encontré en este asunto del cabo Valdés, todo el mundo de la ufología revuelta. La verdad es que fui invitado a esta situación, que me la encontré recién llegado a Chile y que no pensaba hablar de, o sea, tocar el tema del cabo Valdés. Y me encontré con una sorpresa muy especial, que entre bambalinas, detrás de cortina, uno de los conscriptos difería del cabo Valdés. Difería, no en términos de lo que había sucedido, pero sí que había toda una manipulación económica detrás. En otras palabras, hay un periodista que se llama Víctor Gutiérrez, que tiene contacto con gente de la ufología de Chile, que es el que proyecta el libro del cabo Valdés. Y en este proyecto se metió a Raúl Salinas Vázquez, esto está escrito hace poco en una revista de aquí, totalmente cortado, pero por motivos que aún no se conocen, Raúl Salinas dejado fuera de este proyecto. Y en ese momento es cuando se producen las discrepancias entre las 2 personas de la patrulla. Raúl Salinas habla bien del cabo Valdés, dice que ha sido un buen jefe, pero que está manipulado por la iglesia donde él pertenece. Y cuando vi que Raúl Salinas podía hablar mucho más y que me dijo que tenía cosas que contar, bueno, yo me entrevisté con Raúl Salinas aparte, en Santiago de Chile, en el psiquiatra Mario Duzuel, que es el único psiquiatra en Chile que atiende a Prusión, me prestó el despacho y estuve todo un día con Raúl Salinas. Y fue muy interesante la conversación porque tú te das cuenta como un caso ovni que se ha relatado en todos los libros, como al paso de los tiempos te das cuenta que el caso cambia, las personas cambian, las situaciones cambian y se te empiezan a caer las cosas y empieza una desilusión ufológica que quiera o no quiera,
es fuerte para las personas que hemos vivido y hemos sentido este tema tanto. De todas maneras, vuelvo a decir, el caso en sí, la parte medular existió, estoy convencido de eso. Entonces me entrevisté con Raúl Salinas Vázquez, el cual me dijo primero que todo que tenía unas marcas en el cuerpo porque él también había sufrido una experiencia dentro del grupo, pero que no la quería contar, porque él la iba a contar en el libro con Raúl, con el famoso Tahualde. Claro, aquí mi primera pregunta fue, como decimos en Chile, a calzón quitado, creo que aquí se dice también. Antes de empezar la entrevista y antes de poner este aparatito que teníamos delante, le dije, Raúl, vamos a hablar de tocayo, porque yo también me llamo Raúl, le dije, vamos a hablar a calzón quitado. Le digo, tú necesitas pelos, ¿verdad? O sea, aquí hay un problema de negocio, te digo, y tú te has sentido desplazado. Dime sinceramente esto, porque bajo este contexto podemos funcionar, podemos hablar honestamente, y si a ti te están pasando experiencias paranormales, como me estás diciendo, me gustaría yo saber a qué atinarme. Yo por seguro que seré correcto contigo y yo solamente publicaré lo que tú me digas. Pero quiero saber qué es lo que está pasando contigo y realmente contigo, y si es cierto qué es lo que me vas a decir ahora, que ya me lo había contado a Rosa Mora. Efectivamente me dijo que él estaba en paro, que vivía con su madre y que lo habían dejado fuera del proyecto. O sea, problema económico hay. Ya hay un problema económico, las personas nos movemos por el dinero y hay un problema grave. Pero fuera de eso, entrando en la parte ya paranormal, le dije, ¿por qué no habías contado tú lo que te pasó en ese momento? Me dijo, porque yo fui la única persona que estaba de guardia y vi a todos los demás sentados que se adormecieron. Cuando esta luz se acercó, los 6 se adormecieron y yo también sentía que me estaba adormeciendo. Pero yo, cuando me estaba durmiendo, me vi entrar en una especie de túnel. Y yo también me vi traspasar esta luz. Cosa nueva. Esto no se había dicho nunca en un libro. O sea, que tú crees. Sí, me dice. Además me dice, yo tengo marcas en el cuerpo. Porque cuando me dijo que tenía marcas, me da el corte de decirle, bájate los pantalones inmediatamente. Había que esperar el momento propicio. Y el resultado fue que el chico me empieza a contar un relato que él, el lugar donde se sucedieron los hechos, supongamos que es esto, y aquí hay una pirca. Pirca es una pared de adobe de medio metro para que los caballos no salgan. Había más de 800 caballos en el lugar. Curiosamente los caballos se mantuvieron totalmente en silencio. El perro, había un perro, Guamacucho se llamaba, y él se mantuvo totalmente en silencio y no intervino para nada. Otra cosa que saqué en limpio es que se produjo un cambio de temperatura muy grande en el sector. En ese lugar las temperaturas son de 30 grados bajo cero, 20 grados bajo cero. Estaban muertos de frío. Pero cuando sucedió el hecho y la luz se puso a 400 metros, se sacaron la ropa y estaban con las típicas poleras o polos militares. Y terminaron en polo militar, dada la calor que había en el lugar. Pero aquí viene lo curioso, me dice que había personas mirando esto, unos personajes muy extraños. Porque él los vio y en ese momento él no los hizo. Entonces digo, pero ¿qué tipo de personaje? Me dice, al final de la pista yo vi un personaje ambiguo, mitad hombre y mitad animal. Claro, tuve que disimular un poco la cara y decirle, estás pasando, chico, le decía yo, pero la verdad que, le digo, me estás diciendo un ser, llamémosle como Tauro, antiguo. Y dice, este hombre, para más detalle te digo, tenía de arriba, de la cintura para arriba, aspecto humano, y para abajo tenía una especie de cuerpo de canguro. Me acuerdo perfectamente. Además tenía un casco con luces y un asunto aquí que sonaba, que saltaban las luces. Y había otro, me dijo, cerca de la nave, y arriba se notaban luces y personas que se movían. ¿Ves? Esto rompe todo lo que se ha escrito hasta el caos médico, lo sé que lo sé. Pero hay más, me dice. Yo, desde ese momento estoy sufriendo en mi casa visitas de un personaje femenino, que se llama Amalia,
que curiosamente viene en las noches cuando yo lo llamo. Este personaje no se me presenta cuando él quiere, se me presenta cuando yo lo necesito y ella viene. Entonces yo le digo, bueno, ¿y quién es? Sí, yo tengo aquí. Bueno, me saca una carpeta, me saca la foto. Esta foto fue publicada por Karma 7 de la chica, un H aquí. Yo ya cuando vi el H, digo, me callé, no quise decir nada. Y le digo, ¿y esta chica viene contigo y habla? Sí, sí, efectivamente. Y en sueños, yo creo que es en sueño, me dice, me hace viajar en una especie de nave que me ponen en la pared, siento mucha aceleración y veo de nuevo esos personajes, mitad humano y mitad animal.